Los seres humanos poseemos el milagro natural de tener una mente con un increíble potencial intelectual. El pensar, razonar, evaluar posibilidades, la imaginación, todo esto nos ha permitido hacer sociedades muy complejas y obtener una enorme cantidad de conocimiento. Pero esto no es lo único que nos hace distintos a los otros animales en el planeta, sino que además tenemos la capacidad de saber qué estamos pensando. Es decir, podemos distanciarnos de nuestros pensamientos mediante un proceso llamado metacognición. Algo muy curioso es que hay maneras de convertir ese proceso en una herramienta para desacelerar la mente, para pensar menos. Y el resultado es que al hacerlo llegamos a tener un contacto más cercano con la facultad de ser conscientes. Nótese la diferencia de que en este contexto la mente y la conciencia no son lo mismo. El poder dominar la mente, en el sentido de hacer que piense menos pensamientos involuntarios, es algo que los antiguos sabios reconocieron como la antesala hacia dos conclusiones poderosas. Una es que nos relajamos, tenemos paz mental, y la segunda es que entramos en contacto con la raíz misma de nuestro ser, con nuestra conciencia, y esto es liberador. Sobre la tranquilidad mental sabemos mucho hoy en día. El desacelerar la mente produce una reducción en la actividad cerebral en una zona llamada la red neuronal por defecto, que es una zona del cerebro encargada de estar creando historias sobre nuestra vida. Técnicas de terapia cognitiva como mindfulness producen un efecto similar en el cerebro. Además, algunas sustancias que regulan la serotonina tienen un mecanismo similar también, como es el caso de algunos antidepresivos. La depresión y la ansiedad tienen relación con una mente hiperactiva cuando ésta no puede salir de un modo de estar sobrepensando y catastrofizando constantemente. Una analogía clásica sobre esto es que nosotros somos como una persona que va sobre un elefante y trata de dominar hacia dónde va, pero el elefante parece hacer lo que quiera. Nuestra voluntad y la del elefante son distintas. El efecto liberador que produce el dominar la mente, o el elefante, gira además sobre un tema que podríamos llamar espiritualidad, porque por miles de años se ha dicho que un contacto con nuestra conciencia pura inicia con una mente en paz, y este es el paso clave hacia la paz espiritual. Y aunque se defina como algo espiritual, en su versión más técnica el asunto es en realidad algo más filosófico que espiritual. Esto porque muchas filosofías tratan de determinar exactamente cómo es que funciona la mente para así poder entender cómo dominarla. Y de nuevo, por dominarla, en este contexto me refiero a calmar el diálogo interno con nosotros mismos y así liberarla de oleadas de pensamientos involuntarios. Hay muy buenas razones para aprender a calmar la mente. Es sin duda una habilidad necesaria en esta época moderna y acelerada. En mi opinión, más que una habilidad, es un arte. Es el antiguo arte de aprender a no pensar en nada. Quienes dominan este arte son un tipo de artista introspectivo, un tipo de sabio. Personalmente, creo que esta habilidad se convertirá en algo que las futuras generaciones van a poder hacer con mayor facilidad, que probablemente les enseñarán desde pequeños, pero que nosotros estamos apenas redescubriendo su potencial, a pesar de que hay técnicas para hacerlo desde hace miles de años. Quizás porque de nuevo estamos en una época necesitados de paz mental y espiritual. O bueno, de cualquier tipo de paz, sin importar las etiquetas. Pero antes de explicar este arte, es necesario primero entender contra qué estamos lidiando. Obviamente no podemos aprender a dominar algo si antes no sabemos qué es ese algo y cómo se comporta. Sería como tratar de aprender a domar elefantes sin saber cómo se comportan los elefantes. Entonces, ¿qué exactamente es la mente? Desde ya topamos con un problema, porque si intentamos definir lo que es la mente, necesitamos utilizar la mente para hacerlo. Es decir, cualquier respuesta va a venir de la mente, y es entonces la mente definiéndose a sí misma, y esto no es lo suficientemente objetivo. Esta es en parte la razón por la que hay tantas filosofías e ideas sobre el funcionamiento de la mente. Sin embargo,
existen algunos métodos introspectivos para llegar a postular teorías muy sólidas sobre la mente, a pesar de este problema de autorreferencia. Partamos de lo obvio. La función de la mente es pensar. La mente piensa todo el tiempo. Incluso cuando estamos dormidos, genera todo tipo de sueños y fantasías en un modo automático. Ese mismo modo automático se mantiene activo la mayor parte del tiempo. Es como si la mente tuviera una mente y voluntad propia, valga la redundancia. O en la analogía del elefante, cómo la mente del elefante no es la misma que la de su jinete. Esto es sencillo de notar. Si nos sentamos en calma a descansar y decidimos tratar de no pensar en nada por un momento, en cuestión de segundos ya estamos pensando en algo aunque no queramos hacerlo. Siempre vienen pensamientos sobre algo que tenemos que hacer, un problema con la familia o en el trabajo, un recuerdo o algún otro pensamiento en el que divagamos. Pocas personas deciden no pensar en nada y realmente pueden hacerlo sin esfuerzo. Usualmente este arte requiere de práctica y de un poco de teoría también para poder sacar el mayor provecho, para ser mejores artistas. Y bien, aunque dije que es obvio que la función de la mente es pensar, es más correcto decir que el pensar es una función de la mente. En otras palabras, la mente tiene la capacidad de pensar, de tener intelecto y raciocinio. Una mente que deja de pensar sigue siendo una mente. Otra función mental es la de transformar la información que proviene de los 5 sentidos en experiencias. Por ejemplo, si vemos un perro, la mente va a relacionar ese perro con muchas cosas. Si es nuestra mascota, el solo verlo nos hará pensar en su nombre, en si ya comió, si tengo que sacarlo a pasear o si necesita un baño. Pero lo que hemos visto es solo una imagen, un conjunto de fotones recolectados por los ojos y traducidos en el cerebro en un tipo de proyección mental en 3 dimensiones. Todo el resto de información no viene con la imagen, sino que la mente se las adjunta a la imagen del perro. Ver a nuestro perro luego de un largo día de trabajo puede generarnos una sonrisa y hacernos sentir bien. Su imagen se traduce en una reacción emocional. Pero si vemos al perro del vecino, aunque sea idéntico al nuestro, no nos va a causar la misma emoción. Lo que vemos usualmente viene adjunto con ciertos conceptos que no están escritos en ningún lugar en lo que vemos. Una función mental los añade automáticamente. En filosofía esto es lo que se llama asignación de cualidades o qualia. Este proceso sucede de manera similar con todo lo que oímos, tocamos, olemos y sentimos también. Una función de la mente es transformar toda esa información en experiencias, que además procesa el intelecto, nuestra inteligencia. La mente tiene otras funciones más, como imaginar el futuro y recordar el pasado o procesar el lenguaje, y otras funciones que tienen que ver con los instintos animales de nuestro cuerpo. No pasamos pensando constantemente en cómo tenemos que hacer la digestión o cuáles músculos tenemos que mover para poder salir de la cama. No hace falta hacerlo. Además, usualmente pensamos teniendo un monólogo mental interno en nuestro idioma, en español, sin necesidad de estar repasando las leyes de la gramática al mismo tiempo. Mucho de esto se hace también de manera automática e inconsciente. Hay funciones de la mente que se encargan de hacer todo esto por nosotros. Entonces, el arte a desarrollar es el de dominar esas funciones, o mejor dicho, el de regularlas, para que la mente cree menos pensamientos, pudiendo llegar incluso al estado casi místico de no pensar en nada. Otra función mental es la de crear nuestro ego, personalidad, identidad, el yo que tiene nombre y apellido. Un efecto sutil de este arte es que entre menos pensamientos se piensen, menos sentido de ego se mantiene. Esta es una de las razones por la cual la actividad cerebral disminuye en la zona de la red neuronal por defecto al pensar menos, porque esa zona es la encargada parcialmente de estar imaginando nuestras vidas, es decir, de estar creando nuestro yo. Por eso cuando digo que se puede llegar a un estado casi místico, me refiero a que tradicionalmente la disolución del ego se relaciona con un efecto de trascendencia, de paz, amor, de tocar el alma o incluso de unión con una divinidad. Y bien, suficiente introducción. Entonces, ¿cómo hacemos para no pensar en nada?
Nota la ironía en todo esto. Suena como que para no pensar en nada tenemos que hacer algo. Pero una lección de los grandes expertos en este arte es que no se puede forzar el no pensar en nada, porque esto va a crear más pensamientos en lugar de menos. Este es un detalle importante del arte. Si tratamos de no pensar pensando en cómo no pensar, no lo vamos a lograr. La manera de salir de este círculo vicioso es entendiendo que el arte es algo que se vive, es una experiencia, no es algo intelectual. Esta es la paradoja a modo de ejemplo. ¿Cómo sabes cuando no estás pensando en nada? No puedes explicarlo a otras personas ni a ti mismo en ese momento porque para hacerlo debes usar lenguaje e ideas y por tanto en ese momento pues ya estás pensando de nuevo. La ausencia de pensamientos no se puede explicar, solo se puede experimentar. Este es un arte experimental. La manera más probada para dominar este arte es el aprender ciertas técnicas de meditación. Este es un tipo de yoga milenario llamado dhyana. El texto clásico, el Yoga Sutra, dice en su segundo postulado, Yogas Chitta Vritti Nirodha, que se traduce como yoga es la cesación de las modificaciones mentales. O tomándome la libertad de hacer una traducción más flexible, lo que dice es que meditar hace que dejemos de pensar. Hay técnicas de meditación más específicas, como el mantra yoga, donde se concentra la atención en una frase que se repite mentalmente. Otra es vipassana, que es muy cercana a las técnicas originales del budismo y que actualmente conocemos como mindfulness. Y están también los métodos del zen, llamados zazen, donde la atención se concentra en la respiración. Curiosamente, la respiración se ha relacionado directamente con el alma. La palabra griega pneuma se traduce como respirar, pero también como psique, que significa alma o espíritu. No es sorprendente que muchas técnicas de meditación incluyen el concentrarse en la respiración para encontrar el espíritu. No voy a hablar en detalle de estas técnicas porque hay una enorme cantidad de recursos en línea, libros y aplicaciones para aprender a meditar. Pero sí es importante mencionar que en general el objetivo de estas prácticas no es forzar a que la mente deje de pensar. Es decir, no es como que nos sentamos a meditar repitiendo no voy a pensar en nada, no voy a pensar en nada, sino que lo que se hace es dejar que la mente piense en todo lo que quiera, pero que seamos testigos neutros de lo que está pasando. En filosofía, esto se llama metacognición, y en psicología es crear distanciamiento cognitivo. El filósofo estoico Marco Aurelio dice, cito, es hora de que te des cuenta que tienes dentro algo más poderoso y divino que lo que genera pasiones descontroladas y te mueve como un títere. Nota, ¿qué hay en mi mente? ¿Es miedo? ¿Duda? ¿Lujuria? ¿Qué es lo que piensas? Este tipo de meditación metacognitiva funciona porque algo muy curioso sucede. Resulta que si aprendemos a ser testigos de los pensamientos sin actuar las historias que crean, la mente por sí sola empieza a generar menos pensamientos, al punto de que se puede llegar a no pensar en nada de una manera natural, literalmente sin hacer nada más que estar totalmente presentes en el momento, observando lo que va y viene en la mente. Esta es la base de mindfulness, una técnica clave en budismo, pero que también es parte de filosofías como el estoicismo y en versiones modernas de terapia cognitiva conductual. Aunque la meditación es una herramienta poderosa, también hay otras maneras de no pensar en nada, pero no son tan especializadas y usualmente no generan la sabiduría de introspección necesaria para alcanzar un contacto con la conciencia o paz espiritual, aunque son efectivas para sobrepensar menos. Una muy común es la de crear lo que en psicología se llaman estados de flujo y que yo llamo actividades microyogas. Son todas esas actividades que requieren de gran concentración al punto de que prácticamente nos olvidamos de todo lo demás, con excepción de lo que estamos haciendo en ese momento. Piensa por ejemplo en un ciclista que lleva horas concentrado solamente en la cadencia del pedaleo y viendo una larga carretera sin obstáculos, o alguien que teje poniendo cuidado a cada punzada y trazo que da con la aguja sin quitarle la mirada.
Pero también hay estados de flujo que se tratan de fluir, valga la redundancia. Por ejemplo, bailar, como quien baila sin pensar en el siguiente paso o movimiento, sino que se mueve con naturalidad, por intuición, llevado por el ritmo. O el pintor que toma la brocha y deja que la mano pinte lo que desea y un hermoso paisaje aparece sin mayor esfuerzo, sin estar pensando en teoría de color o simetría. Creo que todos podemos pensar en alguna actividad que nos gusta hacer precisamente porque nos permite dejar de pensar en otras cosas. Y luego de hacerlos nos sentimos un poco más relajados, aunque sea por un momento. Fluir en el momento, estar en el aquí y ahora, sin hacer esfuerzo para lograrlo, es la idea del concepto taoísta de Wu Wei, que es similar a la idea zen de Mushin, que se traduce como no mente, y que además es un principio de las artes marciales. Estos estados de flujo abren la puerta a la creatividad. No es extraño que cuando dejamos que la mente se relaje, de repente tengamos muy buenas ideas, o que encontremos la solución a un problema que no podíamos resolver sobrepensándolo. Es como cuando no recordamos el nombre de alguien o de algo, aunque sabemos que lo conocemos. Y si pensamos en eso tratando de recordarlo a la fuerza, el nombre se nos escapa. Pero si dejamos de pensar en eso, es probable que de repente y de la nada recordemos el nombre. Otra manera de tener la experiencia de flujo es cuando tenemos un momento para escuchar nuestra música favorita con total calma, tratando de escuchar cada detalle. Esto funciona mejor con música instrumental, porque la música con letra va a hacer que empecemos a recordar cosas o a divagar un poco dependiendo de lo que diga la letra. Si podemos estar totalmente inmersos en la armonía, con los ojos cerrados y permitiéndonos el lujo de no querer hacer otra cosa más que escuchar, entonces creamos otro estado de flujo donde hasta nuestra noción de existir como persona desaparecen y nos fundimos con la música. Esta es parte de la experiencia que reportan los músicos de jazz o quienes asisten a festivales de música electrónica o clásica. Quienes practican el yoga físico, basado en distintas posturas o asanas, también pueden llegar a estados similares de flujo si concentran la atención en mantener la postura a pesar de cualquier disconformidad física. Esta práctica moderna tan popular se basa en el milenario Hatha Yoga y en algunas técnicas que fueron practicadas por los Shramanas o los antiguos yogis ascéticos de India. En manos de un buen instructor es posible aprender a cómo no pensar en nada utilizando ejercicios de yoga. Aclaro que el arte de no pensar en nada no se trata sobre relajación. Ciertamente hay una relación entre estar relajado y en calma y el no tener una mente hiperactiva en ese momento. Pero usualmente los estados de relajación profunda llevan a un tipo de adormecimiento donde se pierde la noción del tiempo, mientras que la verdadera sabiduría y los beneficios del arte provienen de poder no pensar en nada mientras se está totalmente despierto y atento. Esta es otra enseñanza clave de los grandes maestros de este arte, pues de lo contrario es como estar dormido sin tener sueños, sedado o anestesiado. Ciertamente no pensaríamos nada en esos momentos, pero tampoco estaríamos en un estado de paz. No somos productivos así, ni aprenderíamos nada de esos estados tampoco. También hay quienes tratan de inducir estados de trance, autohipnosis o estados alterados de conciencia para no pensar en nada, pero estos estados usualmente tampoco son productivos. Es decir, son experiencias que generan muy poca sabiduría. Aunque no dudo que hay quienes pueden dominar los efectos secundarios de estos estados y encuentren algún tipo de utilidad de esa manera también. Esta es una práctica para estudiantes avanzados del arte. Todas estas técnicas pueden hacer que pensemos menos, o incluso que lleguemos a tener una mente en blanco. Y como dije al principio, esta es la base para tener tranquilidad mental. Pero obviamente no se trata de estar todo el día sentado con una mente en blanco. El arte es aprender a cómo hacerlo voluntariamente por unos momentos cuando lo necesitemos, tratando de hacer menos o literalmente de no hacer nada. Los holandeses tienen una palabra para este singular estado. Le llaman niksen, el arte de no hacer nada. Y bien, la primera parte es aprender a cómo no pensar en nada, pero es igualmente importante el entender la sabiduría que encierra.
Es como ser músico. Primero aprendes a tocar un instrumento y luego a encontrar la melodía. ¿Por qué? Y aunque suene irónico, hay algo más que aprender cuando no se piensa en nada. Al no pensar en nada, la maquinaria conceptual descansa. Es decir, la mente deja de estar juzgando y etiquetando pensamientos como esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, y etc. Y lo que queda es un tipo de espacio libre de esos juzgamientos, un espacio neutro. Además, si el arte se domina y se estabiliza, es posible que los conceptos de pasado y futuro desaparezcan, porque ambas cosas son construcciones mentales. Me refiero a que desde esta perspectiva, el pasado son ideas y pensamientos sobre algo que sucedió, y el futuro son otras ideas y pensamientos sobre algo que podría suceder. Pero últimamente ambas cosas son solo eso, ideas y pensamientos en la mente. En una mente sin pensamientos no hay pasado ni futuro. Lo que queda es un eterno ahora. El tiempo se convierte no en un antes y un después, sino en el flujo del cambio. Y es así que podemos encontrarnos en el místico momento del aquí y el ahora, en medio de todo lo que está cambiando. Pero para hacerlo, los contenidos de la mente deben dejar de cambiar también. En el aquí y ahora de una mente en calma estamos libres de conceptos, libres del constante proceso de estar manteniendo nuestra identidad y ego, y encontramos un estado más allá de los conceptos e ideas, independiente del lenguaje, donde la división entre lo que somos y lo que vemos desaparece conceptualmente y volvemos a ser, como dijo Jesús, de nuevo como niños. Pero obviamente el no pensar en nada no hace que desaparezcan nuestros problemas, pero sí hace que no tengamos las preocupaciones que causan esos problemas, siquiera por unos momentos. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante con nuestro día. Hacer una pausa, no pensar en nada, dejar las preocupaciones de lado para reagruparnos y luego volver a nuestro día con una nueva actitud. El nivel avanzado de quien domina el arte es descubrir lo que existe cuando la mente se silencia totalmente. Esto es muy difícil de explicar, porque como dije antes, es una experiencia y no un concepto. Pero haciendo las salvedades del caso, cuando la mente deja de pensar es como si no existiera, aunque bien sabemos que sigue haciendo todo tipo de cosas inconscientemente. Pero en ese estado seguimos estando conscientes. Es decir, sabemos que estamos ahí en ese momento, aunque no estemos pensando en nada. Y lo que queda es como un espacio, un contenedor vacío de pura subjetividad, sin conceptos, sin ego, sin persona, sin tiempo, sin preocupaciones, neutro. Y es a ese espacio el que diversas tradiciones espirituales llaman la conciencia, o incluso el alma. Hay todo tipo de nombres para esta experiencia. Los tibetanos le llaman Rigpa, en Vedanta es Atman, Zen le llama naturaleza de Buda o gran mente, en hinduismo es Purusha, y en algunas filosofías modernas se le conoce como metaconciencia, conciencia espacial o conciencia reflexiva. Pero el nombre no es lo importante. Y aunque sé que estoy cometiendo el error de comparar todos estos conceptos como si fueran lo mismo, me atengo a que, como he dicho antes varias veces, la experiencia no depende de los conceptos ni de las filosofías que la definen. Lo importante es lo que se vive y cómo se siente ese momento libre de conceptos mentales. Me atrevería a decir que la mayoría de personas creen que son lo que piensan, es decir, creen que su mente es lo que son. Pero el que es maestro de este arte corta esa dualidad entre lo que soy y lo que pienso, para así ser libre de la mente cuando es necesario. En esta época moderna, ya tan alejados de un pasado espiritual y místico, llenos de escepticismo ante estas filosofías, es mi opinión que actualmente debemos ser pragmáticos en estos asuntos. No debemos ni queremos convertirnos en monjes aislados en un monasterio o en una cueva meditando con una mente en blanco fundiéndose con la conciencia misma todo el día. Y tampoco debemos considerar a la mente o al ego como nuestro enemigo, aunque a veces sea como el elefante que quiere guiar nuestras vidas sin control.
El arte es solo una herramienta más que usamos en el momento y el lugar correcto. Es como abrir una ventana en un cuarto oscuro, no para escapar por ella, sino para iluminarnos un poco más y poder respirar mejor. Algunos dicen que este arte es la puerta hacia la iluminación, otros que es una forma de terapia, y hay quienes en realidad no ven nada de especial en la experiencia de una mente en calma. Supongo que depende de cada persona, así que ¿por qué no lo intentas? Después de todo, es tan sencillo como simplemente no pensar en nada por un momento.